Inicio del proceso de creación de un teléfono Samsung. El primer paso en la producción del teléfono de Samsung es el diseño. Este proceso arranca con un estudio profundo del mercado y un escrutinio detallado de los patrones actuales. El fin principal es entender completamente los gustos de los consumidores y prever las necesidades del mercado. Se lleva a cabo un análisis cuidadoso de los modos de vida, requisitos y actitudes de los usuarios, así como de las innovaciones tecnológicas más novedosas. Todo este conocimiento se aplica para conseguir una perspectiva clara y exacta que determinará la orientación del diseño del teléfono. Este método asegura que el producto terminado satisfaga las expectativas de los usuarios, presentando una solución innovadora y seductora en el mercado. Después de haber reunido bastante información y haber definido la perspectiva del nuevo smartphone de Samsung, empieza la etapa de diseño conceptual. Los creadores, ingenieros y especialistas colaboran estrechamente para modelar la forma física y funcional del aparato. Se examinan diversas alternativas de diseño y se fabrican modelos en 3D usando técnicas avanzadas de diseño asistido por ordenador. En este punto se consideran factores como la ergonomía, el atractivo visual, la resistencia y la facilidad de uso del aparato. Los modelos generados en este periodo no solo consideran el aspecto externo del teléfono, sino también comprenden elementos internos como el diseño de la placa principal, la colocación de los componentes electrónicos y la funcionalidad de los interfaces. Los ingenieros de hardware se dedican a optimizar la eficiencia de energía, elevar el desempeño del procesador y la habilidad de almacenamiento, e incorporar nuevas funcionalidades. Mientras tanto, los ingenieros de software trabajan en el desarrollo de una interfaz amigable, en asegurar la estabilidad del sistema operativo y en proporcionar un extenso conjunto de aplicaciones y características beneficiosas para los usuarios. Proceso de construcción y montaje de un teléfono. Tras finalizar el diseño, se inicia la construcción del armazón, el esqueleto del aparato. Este proceso se desencadena con la elección meticulosa de materiales de primer nivel, tales como aleaciones de aluminio, acero inoxidable o plásticos de gran resistencia, adecuándose a los requerimientos del diseño. Al tener definidos los materiales, se da paso al corte y modelado de las partes del armazón, utilizando tecnologías de vanguardia como el corte láser, el fresado o el troquelado, conformando las piezas de acuerdo con las especificaciones detalladas del diseño. Posteriormente al corte se efectúa la fase de mecanizado, incluyendo la perforación de agujeros, creación de ranuras y otros procesos de refinamiento para asegurar un ensamblaje impecable y cumplir con los niveles de calidad exigidos. Después del mecanizado, las partes del armazón experimentan procesos adicionales como el anodizado, mejorando su resistencia a la corrosión y otorgándoles un acabado estético, asegurando la longevidad y la presentación del esqueleto. Finalmente se montan las partes del armazón usando métodos de soldadura, pegamentos o fijadores, integrando también componentes adicionales para finalizar la construcción del armazón y asegurando su operatividad. Con la estructura completa se inicia la producción de la placa base y sus componentes, siendo la placa base el corazón del dispositivo. Es una tarjeta de círculo que interconecta y amalgama todos los componentes fundamentales, actuando como el sistema nervioso, facilitando la comunicación y sincronización de todas las funciones y proporcionando interfaces para la conexión de dispositivos externos. Su diseño y calidad son cruciales para la eficiencia y estabilidad del teléfono. La fabricación de la placa base inicia con la delineación y planificación de las especificaciones técnicas. Se escoge un substrato de alta calidad y se corta con la forma adecuada. Posteriormente se añaden capas de cobre al substrato mediante procesos de deposición y se utiliza litografía para transferir el diseño del circuito. Se realizan procesos de grabado químico para eliminar el cobre sobrante y se soldan los componentes electrónicos en la placa base con técnicas de soldadura de alta precisión. Después se conducen pruebas rigurosas para comprobar el funcionamiento de la placa base, incluyendo pruebas de conectividad, rendimiento y estabilidad. Si cumple con los estándares de calidad, se procede al ensamblaje final del teléfono, integrando la placa base con otros componentes como la pantalla, la batería y los módulos de comunicación. El siguiente paso es la fabricación de las pantallas. El proceso OLED. Para construir las pantallas de los dispositivos de Samsung se emplea la tecnología OLED. Este procedimiento arranca con la elección detallada de materiales de primera como el cristal o el plástico, que son preparados con precisión para su implementación en la pantalla. Se inicia con un substrato de cristal de alta pureza que actúa como soporte. Posteriormente se añade una capa conductora transparente para facilitar la circulación eléctrica, seguida por una capa de polisilicio amorfo que modula la corriente eléctrica en cada píxel. Después se incorpora una capa OLED que proyecta luz y define los colores. Para preservar la pantalla se añade una capa de encapsulamiento que la protege de factores externos perjudiciales. También se integran elementos como filtros cromáticos y polarizadores para perfeccionar la calidad de imagen. Cada uno de estos pasos se ejecuta con tecnología de punta y gran exactitud para confeccionar las espectaculares pantallas de los dispositivos Samsung Galaxy.
El proceso no acaba aquí. El sustrato de cristal se somete a una limpieza exhaustiva y a un tratamiento térmico para asegurar una superficie pulida y exenta de impurezas. Una vez está listo el sustrato, se deposita una lámina fina de material orgánico sobre este, que se convierte en el origen de la emisión de luz de la pantalla OLED al recibir una corriente eléctrica. Se estructuran los electrodos sobre la capa orgánica usando máscaras, permitiendo un control exacto de la emisión lumínica y una representación de colores auténtica. Se incorporan láminas adicionales de material orgánico sobre los electrodos para mejorar y optimizar la emisión de luz, proporcionando una visualización superior y una representación de colores más precisa. Para defender la pantalla OLED de la humedad y otros contaminantes, se aplica una capa sellante de polímeros u otros materiales impermeables. Las pantallas OLED son sometidas a un proceso estricto de pruebas y control de calidad, donde se examinan aspectos como el brillo, la representación cromática, el contraste y la uniformidad lumínica, en diferentes secciones de la pantalla. Solo aquellas que satisfacen los criterios de calidad son elegidas para su integración en los dispositivos móviles de Samsung durante el montaje final. Confección y embalaje de baterías. Después de concluir la fase de las pantallas, el próximo paso es la creación de las baterías del aparato móvil. El proceso inicia con la elección y acondicionamiento de los elementos indispensables, tales como electrodos, aislantes y electrolitos. Dichos componentes se montan en una configuración de múltiples capas dentro de un recipiente sellado. Posteriormente se efectúa un tratamiento de revestimiento en los electrodos con una combinación de sustancias activas para optimizar su funcionamiento. Subsecuentemente se procede al montaje de los componentes en una célula de batería, culminado con un sellado a prueba de fugas para asegurar la integridad y evitar escapes de los elementos internos. Tras finalizar el montaje, las baterías pasan por un ciclo de carga y descarga regulada para activarlas y examinar su eficiencia. Además, se llevan a cabo evaluaciones de calidad y seguridad, incluyendo análisis de capacidad, resistencia y estabilidad térmica. Una vez que las baterías satisfacen los criterios de calidad preestablecidos, se envían a los centros de montaje de Samsung para su incorporación en los aparatos móviles. Creación de componentes esenciales: cámaras, botones, altavoces y micrófonos. Tras la fabricación de las baterías, el siguiente paso es la confección de las cámaras, empleando elementos ópticos como lentes acoplados con sensores de imagen y módulos de autoenfoque. En cuanto a los botones de los teléfonos Samsung, se construyen mediante procesos de moldeo por inyección de plástico o con formado metálico, usando plástico o metal como materiales base. Posteriormente, estos son integrados en el aparato a través de soldadura, grapas de retención u otras técnicas de anclaje. En relación a los altavoces y micrófonos, los altavoces de los dispositivos móviles Samsung se elaboran con conos fabricados de papel, plástico o fibra de vidrio. Estos conos se combinan con bobinas móviles e imanes para producir sonido. El proceso de ensamblaje y pruebas de calidad. Los micrófonos emplean tecnologías particulares, tales como de condensador o dinámicas, transformando ondas acústicas en señales eléctricas. Estos elementos son incorporados en el diseño del dispositivo para ofrecer funcionalidades de audio y registro sonoro. Y finalmente ocurre el montaje del aparato Samsung, que es la fase conclusiva implicando la combinación de varios componentes para originar un aparato operativo. El procedimiento se inicia con la preparación de los componentes singulares como la tarjeta madre, el acumulador de energía, el visualizador, el armazón y otros componentes indispensables. Posteriormente, el montaje comienza emplazando la tarjeta madre en el esqueleto del teléfono. La tarjeta madre alberga el microprocesador, la memoria y otros circuitos vitales. Se interconectan los cables y conectores para garantizar una comunicación adecuada entre los distintos componentes. Subsecuentemente se ubica el acumulador de energía en su espacio designado y se une al circuito energético de la tarjeta madre, proporcionando la fuente de poder requerida para el funcionamiento del dispositivo. Luego se monta el visualizador en el armazón, colocándose meticulosamente y uniéndose a la tarjeta madre mediante cables flexibles. Se aplican adhesivos o fijadores para asegurar una sujeción firme del visualizador. Una vez que los componentes clave están integrados, se montan los componentes restantes, como el casco trasero, los interruptores y los sistemas sonoros, ajustándose y fijándose al armazón conforme al diseño exclusivo del aparato. Y para concluir se llevan a cabo los exámenes de calidad. Evaluación rigurosa. Las evaluaciones de calidad para los aparatos Samsung constituyen un elemento clave en el proceso de fabricación, asegurando la eficacia, longevidad y seguridad de los productos. Una de las evaluaciones esenciales es la de funcionamiento.
En este nivel se examina la operatividad total del móvil, incluyendo su inicio y cierre, la reactividad del sistema operativo, el desplazamiento entre aplicaciones y la funcionalidad de la interfaz táctil. Además, se corroboran la calidad en las comunicaciones telefónicas, la conexión a redes celulares y Wi-Fi, y la estabilidad integral del aparato. Otro examen vital es el de resistencia. En este se recrean escenarios extremos para medir la robustez del móvil, con test de resistencia para evaluar su capacidad para sobrellevar situaciones desfavorables y uso intensivo. Esto incluye test de caídas, resistencia al agua y al polvo, resistencia térmica e impactos, asegurando que el dispositivo puede enfrentar el uso cotidiano y circunstancias imprevistas sin incurrir en deterioros significativos. La calidad fotográfica también es inspeccionada detalladamente, con pruebas de resolución, enfoque automático, estabilización y reproducción cromática para confirmar una calidad de imagen superior. También se examinan características extra, como el modo retrato y la captura de video de alta definición. En cuanto al software, las pruebas se centran en asegurar la correcta operación del sistema operativo y las aplicaciones, validando la estabilidad del sistema, la compatibilidad con diversas versiones de software y la inexistencia de errores. Finalmente se llevan a cabo evaluaciones de seguridad para detectar vulnerabilidades potenciales, identificando y solucionando fallos de seguridad y accesos indebidos para asegurar la privacidad y protección de los usuarios.